Buenas, soy José Antonio Uribe Salazar, cursante del tercer grado de la Normal Superior de Nocaima. Junto a mis compañeros Carlos Angarita, Marly Triana y Yaremis Martínez, vamos a indagar un poco acerca de lo que es la comunicación oral y escrita y su importancia para nosotros, los educadores. También vamos a indagar un poco más acerca de un tema muy importante, que es la comunicación y la importancia que tiene esta para la educación, lo que queremos transmitir, cómo queremos comunicarnos con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes. Para ello también vamos a debatir acerca un poco, acerca de una película que ya vimos, que es Matilda. Matilda fue fue grabada en 1996, dirigida por Danny DeVito y protagonizada por Mara Wilson. Matilda, para ello vamos a hacer un resumen acerca de la película. Esta película se trata de una niña que fue ignorada desde el momento de su nacimiento por sus padres, los cuales no la querían tener. Ella ella cuando tiene 2 años, ya es una niña autodidacta, totalmente independiente. Le toca hacer todo para poder subsistir porque sus padres no le ponen cuidado, no tienen atención, ninguna clase de atención con ella. De manera autodidacta aprende a leer, en lo cual encuentra un refugio para pasar un poco la falta de amor y de aprecio de su familia. Ellos siempre están enfrascados en la televisión, en todos los programas de televisión, pero a ella no le gusta la televisión, a ella le gusta leer, de lo cual también su intelecto aumenta. Es una niña con un intelecto y un vocabulario bastante amplio debido a la lectura que la hace sobresalir en todo lo que hace. Cuando cumple 6 años, ella convence a su padre de alguna manera para que la deje ir a la escuela, a donde se encuentra con 2 profesoras. Una de ellas es la señorita Miel, una profesora amable, muy bella, que sabe comprender y entender a los alumnos. Y la otra es la señorita Troncha Toro. Troncha Toro, como su nombre suena, es una persona arrogante, que no gusta de los niños, que siempre está buscando la forma de cómo castigarlos. Para ello, vamos a analizar algunas preguntas acerca de este tema. Para eso, nuestro compañero Carlos nos va a adelantar y nos va a expresar un poco acerca de lo que es la señorita Miel. Compañero, en sus manos. Buenas tardes, compañeros. Deseo un cordial saludo para todos ustedes. Como lo comentaba mi compañero José Antonio, mi nombre es Carlos Angarita, estudiante de formación de la Normal Superior de Nocaima. Voy a hacer un recuento más o menos de lo que la enseñanza que nos deja la maestra Miel, la señorita Miel, respecto a la educación. Desde mi punto de vista, lo que más me gusta de la es su dedicación, su amor por el favor que hace, que a pesar de todas las circunstancias que ha tenido y los problemas que tiene en el centro donde estudia con la doctora Troncha Toro, ella sigue adelante. Eso quiere decir que tiene dedicación, tiene empatía con los estudiantes, sabe llegar a los estudiantes, conoce la problemática que existe en cada uno de ellos. Importante, tiene mucha paciencia, tiene buen trato y amable con los niños. Eso demuestra que la profesora tiene vocación que en esta época de nuestras vidas, pues muchos la están perdiendo por un sueldo, pero están dejando a un lado la enseñanza que nos deja la maestra Miel. Un ejemplo importante es la empatía que tiene con la niña Matilda,
que descubre el talento que tiene la niña, talento que los padres no lo han descubierto. Eso. Entonces ahí la enseñanza que tenemos que tener empatía, tenemos que conocer bien a los niños, meternos en el mundo de los niños, en lo que están viviendo, que todos los niños no son iguales, todos vienen con una condición diferente, social o económica. Entonces tenemos que llegarle a esos niños y meternos en la vida de ellos, en la vida cotidiana, para conocerlos a fondo y luego impartirles una educación importante, saberles llegar a ellos. Desde mi punto de vista, ese es el aporte que doy de la maestra Miel, la enseñanza que nos deja de vocación, de amor por lo que hace. Exactamente. Es mucha vocación. Estamos en el aula de clase por ganar. Que los que tenemos enfrente son el futuro de Colombia y de este mundo. Pero también tenemos que tener en cuenta a la señorita Troncha Toro. Nuestra compañera Yaremis va a comentar un poco acerca de Troncha Toro. Tronchatoro, la señorita Ágata Tronchatoro, un modelo autoritario, un modelo opresivo, una maestra que genera temor, incomodidad, genera miedo, por su estilo diferente de educación. Para ella era rígido por la trayectoria que ella tenía. Ella fue una maestra, antes de ser maestra, ella fue una competidora olímpica de bala, jabalina, era ruda, fuerte. Entonces, eso era lo que ella quería impartir, esa rudeza, esa firmeza, esa opresión, ese miedo en sus estudiantes para que la respetaran, le hicieran caso, tanto así también como con la maestra Miel, porque ella no solamente fue fuerte con los alumnos, sino que fue fuerte con la maestra Miel, que la oprimía y le generaba ese miedo y ese supuesto respeto para que ella no fuese una maestra libre. Entonces, esta señorita era lo que llamamos ese modelo de autoridad conductivista, que era solamente lo que ella decía y ya, hasta allí, era autoritaria. Entonces generaba el miedo en los niños para que los niños hicieran lo que ella quería. Y también lo transformaba en el colegio, un colegio gris, opaco, descuidado, la cocinera era horrenda. Entonces eso transmitía al niño miedo y temor para que no hicieran lo que el niño generalmente hace, que es estar tranquilo, divertido, feliz en un aula de clase. Entonces, esa era la señorita Troncha Toro, que muchas veces hay docentes que se ganan ese título de Troncha Toro por ser autoritarias, estrictas, un poco fuertes en el aula. Así es, tremendo. Aunque ella era rígida, fuerte, ya tenía algo bueno, después vamos comentando. Pero no creo que sea tan buena. Era miedosa, no era buena. Era buena gente, en el fondo, bien en el fondo. Nuestra compañera Marley, ¿qué nos puede decir acerca de bueno, pues señorita Miel? A grandes rasgos en esta película, Matilda, pues nos presentan dos modelos de docencia bastante contrastantes, ¿no? Tenemos por un lado a la señorita Miel y tenemos por otro a Troncha Toro. Entonces, desde mi postura, yo puedo decir que analizar ambas figuras representan diferentes enfoques educativos con propias características, tanto para la señorita Miel, como ya lo dijo nuestro compañero Carlos Angarita, y por otro lado, a la rectora Troncha Toro, como lo manifestó mi compañera Yarem. ¿Qué puedo decir? O sea, desde mi visión, puedo decir que esta película muestra que un buen docente debe encontrar un punto medio entre tanto la disciplina de Troncha Toro como la empatía y el cariño que demuestra la señorita Miel. Es importante establecer las normas claras y estructuradas sin tener que recurrir al miedo y al mismo tiempo que se fomente un ambiente de confianza y motivación para lograr el aprendizaje en nuestros estudiantes. Sí, lo que pasa es que muchas veces el maestro cuando es autoritario y alza la voz,
actualmente en el niño genera miedo. Entonces también tenemos que ver un poco esa afectación en el niño y también en la familia, porque entonces vienen y dicen, no, ya no se les puede gritar a los niños, ya no se les puede alzar la voz, ya no se les puede decir estas cosas porque los afecta. Entonces a veces el docente se timida un poco en eso porque la nueva era nos da como una educación de amor, una educación empática. Entonces, por eso es que muchas veces hay docentes que cuando alzan la voz, como lo hacía Toncha Toro, que tiene una voz alta y un lenguaje fuerte, entonces el niño se intimida y dice, se lo voy a decir a mi mamá. En la película no pasaba eso, porque yo veo que en esa película como que no habían padres, solamente los de Matilda, los otros padres no existían. Martín, cuéntanos. Pues lo que dice Yanemi es verdad, pero hay que tener en cuenta la diferencia de época. Pues nosotros somos docentes de formación de niños generación cristal, ¿sí? O sea, para nadie eso es un secreto. En cambio, lo que podemos ver en la película, podemos decir que era el tipo de docencia y el tipo de educación que recibimos nosotros o que recibieron nuestros padres. En nuestra época, el docente era la autoridad. Lo hiciera bien o lo hiciera mal, se hacía y se tenía que hacer lo que el profesor dijera, fuera una tronchatoro o fuera una maestra miel. Simplemente nosotros, como posición de estudiantes, nos teníamos que adaptar. Ahora no, ahora la educación ha cambiado tanto que obviamente el rol principal o el epicentro de la educación ya no es el docente, ahora es el estudiante. Siempre lo fue, pero no se veía tan marcado como considero que ahora sí lo estamos viendo gracias a la evolución que hemos tenido. Ahí se ve marcada exactamente la educación tradicional, donde incluso en la misma película te lo dicen, yo soy adulto, tú eres niño, bien, tú estás mal. Esa era la educación antigua, donde el docente era el epicentro de la educación. Él tenía el conocimiento pleno y el niño no tenía la libertad de expresar su opinión, simplemente tenía que interiorizar toda la información que le era suministrada sin poder analizar. Ella decía también jarabe de palo para niño malo, ¿no? Y usaba la varita. Entonces, en aquel entonces se recuerdan cuando las maestras usaban los borradores, usaban la regla. También tenemos que ver una cosa, no sabemos el trasfondo que tenía Toncha Toro en su infancia, cómo fue ella educada y en esa disciplina que tenía con el deporte, que era tan estricta, la transmitió al colegio. Entonces ella era rígida, ella caminaba como un deportista con pasos fuertes, hablaba fuerte, tenía un manejo de un lenguaje corporal muy, muy brusco, muy tosco, el uniforme era plano, gris, oscuro, ella no se peinaba bien, siempre llegaba rabiosa. Entonces no sabemos cuál era el trasfondo. Por eso es que cuando tú dices, José, ella era buena, no, es que ella no era buena, ella tenía una conciencia de que ella no había hecho cosas buenas y por eso le da miedo cuando esta niña Matilda empieza a usar sus poderes. Entonces era miedo y conciencia lo que tenía. Entonces, pues, sí, el mal que eso yo decía eso. Otra cosa importante, que nosotros nos comunicamos no simplemente con palabras o de forma escrita, sino una forma como actuamos, como vestimos, como nos movemos, las expresiones corporales que manifestamos en el momento del habla o de la comunicación con otras personas y más con nuestros alumnos. Ellos ven nuestros gestos, nuestra forma de vernos y con base a eso se crean también una comunicación. Ellos ven en nosotros algo, puede ser seguridad, puede ser temor. Incluso en la manera en como caminamos en el salón de clase, cómo nos movemos, ellos sienten el aura que nos rodea. Si estábamos enojados, sí, y la forma. Ahora yo les pregunto, ¿será que la señorita Miel y la señorita Tronchatoro cumplieron su fin en la forma en cómo querían manifestar esa comunicación? ¿Será que ellos sí cumplieron ese rol, ese objetivo que ellos tenían?
por lo menos de manifestar miedo o seguridad. En su momento la señorita Tronchatoro, sí, en su momento, cuando ella ya, cuando comienza a generar ese miedo y ese temor en los niños, pero ya después que llega esta niña y empieza a demostrar esos poderes, les da a los niños esa seguridad que también pueden manifestarlas cuando fue cuando empezaron a upar al niño para que se comiera el pastel, gracias a Matilda, que les dio como esa motivación de que hicieran coro al niño para que comieran. Entonces, en su momento, ella lo impuso. Ya después, no, ya después se le salió de control a ella esa educación tan rigurosa y de meter miedo. Y ya, pues, la señorita Miel, que nos puede hablar Carlos un poco más de que cómo la pudo ver él en la película sobre eso. Sí, Carlos, coméntanos. ¿Será que la señorita Miel sí cumplió su objetivo al querer demostrar esa comunicación que ella quería transmitir en su actitud? La doctora Tronchatoro, pues, es agresiva, autoritaria. O sea, la educación de ella se basa en impartir miedo, que el estudiante le tenga miedo, pero está equivocada, es errónea esa educación, porque una cosa es impartir autoridad, otra cosa es impartir miedo, porque vemos el claro ejemplo que la niña o los niños no le hacen caso a ella, lo contrario, lo que hacen es temerle y no aprender. No hacen caso a la diferencia que dice Tronchatoro, porque ella lo que genera es miedo. Entonces, si hacen caso, es por miedo, no lo hacen por aprender. Entonces, ahí está, tuvo hasta en la película se ve que agarró una niña de las trenzas, anda, le dio vueltas y para bastante lejos, o sea, para demostrar el miedo. Esa educación, pronto, hace muchos años existía, porque a los niños, en caso, yo soy de convención y todavía vivo en Convención Norte de Santander, habían profesoras que los niños no hacían caso y le agarraban la manita y le zampaban unas reglas por la palma de la mano, o lo sentaban arrodillados en el sol con un ladrillo para impartir o castigo, porque hizo hizo alguna maldad, digamos una maldad, pero pequeña, o sea, de niños, de jugando. Entonces, queda claro que esa educación donde se imparta el miedo y la autoridad agresiva y grosera no nos lleva a ningún lado. O sea, tenemos que ser autoritarios, pero también tenemos que saber llegar al estudiante y como decíamos, la comparación que hacemos con la maestra Miel, tenemos que tener empatía y saberle llegar al niño. No debemos ser tan dulces que empalaguemos y tampoco tan amargos que nos... No, tanto así que ahora el castigo no se puede ni siquiera plantear como castigo, ni el premio plantear como premio. O sea, tú ahora no le puedes decir a un niño, vamos a ponerte sentado aquí porque estás castigado o algo así, porque no, o sea, ya no estamos impartiendo ese modelo educativo en los niños, porque genera también en el niño una baja autoestima, una represión, el niño no se siente motivado en la clase, siente miedo, entonces ya eso no está planteado de esa manera como nos hacían antes. Afortunadamente en Colombia ya las normas, las leyes han cambiado, entonces hay unos derechos que los niños lo tienen. No pueden ser maltratados no solamente en el hogar, sino también en la calle o en el colegio, que lo defienden. Todo eso es positivo para algunas cosas, no para todo, porque hay muchos niños ahora que el profesor les dice algo, los regaña, entonces como tienen unos derechos, entonces dice, no, te voy a demandar. Sí, a eso iba, porque muchas veces eso pasa, que ya nosotros no podemos decir nada porque tenemos el temor de que nos van a llevar a rectoría o nos van a acusar con los papás. En el caso mío, que soy de niños más pequeñitos, y llega la mamá y te dice, no, porque tú le dijiste al niño esto, le dijiste al niño esto, y no se lo puedes decir. Entonces, no hay ese respeto tampoco hacia el profesor. Entonces 40 horas en el colegio, entonces el niño, no, el profesor me la tiene montada y van allá, le abren una ruta al profesor y la ruta es llamar, investigar
si el problema avanza, entonces ya es comisaría de familia, que hay un profesor que se la tiene montada a un niño. Entonces, muchas veces es verdad, la mayoría de veces puede ser verdad, pero también puede ser mentiras. Entonces, ahí es donde está el ejemplo que tenemos que saber llegar a los niños. Hay que saberles llegar y hay que saberlos reprender de una manera adecuada, que el niño, pues, esa reprensión sea positiva para su aprendizaje y no sea negativa, que le coja temor al profesor. Entonces, claro ejemplo de la directora Tronchatoro, que lo que hizo fue que los niños tuvieran temor. Marlene, bien, pues con respecto a lo que estamos mirando de las competencias comunicativas, tanto de la señorita Miel como la de rectora Tronchatoro, influyen directamente en el ambiente del aprendizaje de los estudiantes y también influyen en la respuesta que vamos a recibir de los estudiantes. Por un lado está la señorita Miel, pues como nos dijo Carlos, ella tiene una comunicación asertiva, es empática, motivadora, usa un tono amable, un lenguaje muy claro, siempre está a escucha activa, fomenta confianza y también interés para que los estudiantes puedan aprender. Su capacidad de persuasión y diálogo le permiten conectar con los niños y guiarlos en un buen desarrollo. Por otro lado, tenemos a la directora Tronchatoro, la cual tiene un estilo comunicativo que es muy autoritario y suele llegar a lo agresivo. Utiliza gritos, insultos, órdenes impositivas, genera miedo, lo que nos estaba diciendo Carlos, llega el miedo, sumisiones en los estudiantes. Su lenguaje corporal y el tono de la voz refuerzan un ambiente de represión en lugar de fomentar este aprendizaje en nuestros estudiantes. Bueno, muchachos, otra cosa importante, la retroalimentación. Nosotros no solamente enseñamos, ¿qué también hacemos? Aprendemos de nuestros alumnos. Yo creo que nosotros aprendemos mucho más que ellos de nosotros. Y hay algo que pasa en la película. La maestra Tronchatoro, la directora, no está presta a aprender. Ella está ahí. Una a mandar. Ella es la directora. Ella iba a mandar. Que ella está tan metida en su papel que no tiene la mente abierta para aprender. Incluso hay una escena de la película donde le salta un bichito, un tritón en el pecho a Tronchatoro y comienza a saltar y a brincar. Y ella dice, comienza una serpiente. Y Matilda la corrige, no es una serpiente, es un tritón. Y ella empieza a gritarle, a decirle que ella no es, porque ella es más grande, que ella no puede enseñarle nada, porque ella sí sabe. Entonces no está dispuesta a aprender. En cambio, la señorita Miel sí quiere aprender un poco más y aprender de sus alumnos. Con base a eso, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál fue el crecimiento el crecimiento de los profesores? No hablemos en este momento de los estudiantes, hablemos de los profesores. ¿Quiénes crecieron y quiénes no? Tronchatoro no creció, Tronchatoro salió huyendo. O sea, ella tenía un miedo dentro por su conciencia, como les decía yo, ella sale huyendo después que los niños se les enfrenta, que Matilda le enfrenta sus miedos con respecto a la parte familiar que tenía con la señorita Miel, que era su papá, la casa, que le había quitado su casa, su fortuna. Entonces ellas le infringen miedo a ella y ella lo que sale es corriendo, ella huye. Vemos el caso de que ella ya no va a estar en el colegio ni nada porque ella sale corriendo. Entonces, ella no tuvo ningún aprendizaje allí. Exactamente. Carlos tocó algo bonito al comienzo de su intervención y era la vocación. Yo también me hacía la pregunta, pero la señorita que si está loca, yo me hubiera ido ahí, hubiera dejado a esa vieja loca hacía rato. La película nuevamente, porque la verdad es que Matilda no es mi película preferida. Ella dice algo bonito, yo no me he ido por el amor a mis alumnos, no los quiero dejar solos con esa señora. Eso es amor y vocación. Y nosotros muchas veces toca así, estamos en lugares donde ¿qué haces ahí? No te pegan bien. Mira que el acceso está lejos. El compañero Carlos está por allá en una vereda. Mano, mi admiración total, mis respetos. Y gracias. Yo, compañero. Gracias.
y no es fácil estar lejos de la familia, no es fácil estar en lugares de difícil acceso. Y pocos lo hacemos, Sí. no tanto salario, sino que eso se llama vocación. Y lo admiro y también admiré mucho las palabras de la señorita también. Compañero, nosotros debemos estar dispuestos siempre a estar en el lugar donde nos toca estar o donde queremos estar. ¿Dónde se sentirían mejor? ¿Dónde les toca o donde quieren estar? Yo creo que siempre va a ser donde queremos estar, ¿cierto? Pero... Claro, siempre. Sí, yo diría que sí, donde queremos estar. Sí. Pero no siempre estamos donde queremos estar. Donde queremos estar, pienso yo. Donde nos sentimos bien, donde podemos apoyar, pienso yo, donde podemos dar de nuestros conocimientos y podemos dar de nuestras habilidades y desarrollar en esos niños habilidades también especiales, ¿no? Fíjate que el webinar en el que nos tocó ver habla de esas competencias comunicativas, y yo pienso que no solamente las competencias comunicativas es la voz, el tono, la postura, sino también el de desarrollar esas interacciones sociales que muchas veces vemos en niños que son, que tienen problemas en casa, que están aislados, que están en veredas como las de nuestro compañero Carlos. Entonces esas interacciones que a veces se dan tan bonitas en la comunicación, hacen que se desarrollen habilidades en esos niños, y eso es lo que te llena a ti como docente, de que tú puedas desarrollar esas habilidades en el sitio donde tú quieras estar, en el sitio donde te sientas bien. Muchas veces, fíjate, nuestro compañero está en una vereda, pero está desarrollando habilidades en esos niños, está teniendo una interacción con esos niños, como lo planteaba la profesora en el webinar, está teniendo una interacción directa con esos niños y está desarrollando mucho más. Él está aislado, pero él está logrando muchísimo en la comunicación con esos niños. Entonces, a veces no es donde queramos, sino donde nos sintamos bien. Exactamente donde debemos estar. Hay algo que se llama ser parte del proceso. No hay nada más gratificante que ver a nuestros alumnos que han cruzado cierto grado y que tiempo después los vemos que son profesionales, que están en un área, o que te saludan y tú no sabes quiénes son porque ya son adultos, ya son grandes y ya no los conocemos las caras. Pero es bonito saber que aún lo recuerdan a uno con ese cariño. Claro. Entonces la pregunta, ¿qué docente queremos ser? Yo pienso que ¿qué docente queremos ser? El que nos nace, el que pongamos ese granito en cada estudiante, y esa es la pregunta que nos hacemos todos los días cuando entramos en el salón, a pesar de nuestros problemas, de nuestros inconvenientes, el problema que tengamos para llegar al aula. O sea, ¿qué docentes queremos ser? Arlene. Bien, sí, con respecto a eso, o sea, es verdad, o sea, uno no está en el lugar que quisiera muchas veces estar, y muchas veces a las personas están en el lugar que les tocó, ¿sí? Desafortunadamente es así. Por ejemplo, nosotros estamos formándonos, y si estamos estudiando, pues ya todos tenemos algo de experiencia docente, pero queremos llegar a más allá. Y como dicen, nosotros llegamos al aula de clase y pues personalmente yo me desconecto de mi familia. A pesar de que tengo un hijo de 2 años, yo el celular lo dejo a un lado. Digo, mi hijo está bien, yo estoy en este momento a cargo de estos niños que en este momento se están refugiando en la escuela, porque el colegio o la escuela es el segundo hogar para ellos. Así como ellos están tratando de desconectarse de todos sus problemas que tienen allá, porque créanme que los problemas que nosotros podemos tener personales o familiares no son nada en comparación a lo que tienen esos niños, y no solamente niños de bajos recursos o niños que vivan en lugares de acceso difícil, también incluso niños de estrato 4, 5 y 6 tienen también dificultades. Esos son a veces la mayor dificultad no es la económica. Digo que la mayor dificultad es la que ellos viven en su hogar o en su falta de hogar. Y ellos muchas veces se refugian. ¿Cuántas veces no nos han dicho este comentario los estudiantes? Profe, adópteme. Yo creo que todos nos lo han dicho en algún momento. Me quiero ir contigo, teacher, me dicen, mamá. Su casa es grande, profe, su casa es grande, yo puedo vivir ahí. Yo creo que a todos en algún momento nos han hecho ese tipo de comentario, y es difícil porque no podemos
mezclar obviamente nuestra parte personal con la profesional y hay que desconectar. Y bueno, sigamos en el tema, chicos, y uno sigue con la explicación, ¿cierto? Esto es bastante duro. Algo importante, ahí queríamos llegar. Miren, la señorita Miel hace algo importante. Ella se desconecta de todos sus males, de todos sus pesares, de toda la violencia que recibió y todas esas cosas que le hicieron daño. Y es capaz de ir al salón de clase e impartir una clase buena, olvidando todo eso que le ha pasado. En cambio, nuestra amiga Ágata No, no, es se que acu- Ágata, yo pienso que Ágata estaba allí por un papel principal. O sea, ella era sí, la directora, su poder económico, el mandato, la autoridad, la represión, el castigo, eso era lo que a ella le gustaba. Fíjate que la señorita Mier, ¿qué hacía? Se ocultaba el salón de clase, los colores, todos los materiales que ella tenía, la pecera, todo lo ocultaba porque de una manera u otra ella quería hacerlo, pero tenía miedo a la señorita Ágata que le pudiera quitar todo eso. Entonces, y eso muchas veces pasa, no te creas. Hay colegios en donde el director tiene una formación pero radical y a veces no te deja como docente llegar mucho más allá ni usar esas estrategias comunicativas con el niño porque ella también es así. Hay profesores y hay directores que son así. Entonces, a veces uno se ve como que, uy, cohibido de colocar algo, de poner algo, de hablar de alguna forma, porque el director dice, no, estas son mis directrices y esto es lo que se va a hacer. Entonces, uno a veces por debajito imparte, usa otras herramientas para que el niño esté agradable, que es lo que buscamos en el niño, que el niño se sienta bien, sienta confianza, tenga un buen autoestima, quiera ir al colegio, pueda aprender, haya una comunicación asertiva. Entonces, pero hay otras veces que no se puede. exactamente. Sí, y dejar nuestros problemas fuera, ni fuera del salón, fuera del colegio. Del colegio. A veces es difícil, no te creas, pero yo pienso que cuando hay esa comunicación tan bonita con tus estudiantes, muchas veces hay una retroalimentación. El mismo alumno te dice, profe, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Entonces a veces uno busca refugio en ellos y hasta le puede contar y hay esa interacción entre los dos y uno empieza como que a olvidar esos problemas que tiene en casa que a veces son, que uno no los puede olvidar. Pero uno se mete en el papel y uno dice, bueno, mi vocación es esta, mi amor es esto, lo voy a lograr, lo voy a hacer, y ellos te dan ese ánimo. Y eso se logra con la comunicación. Exactamente, con la comunicación. Muchachos, yo creo que ya vamos a concluir, ya vamos a cumplir, ¿qué es? 50 minutos. Este es un Pero tema, estuvo muy bueno el tema estuvo muy bueno. Pero el tema de la comunicación es demasiado importante. Es demasiado importante porque la manera en que nosotros nos comunicamos, en que ponemos en práctica esos métodos de comunicación, vamos a hacer que nuestros alumnos nos entiendan, nos demos a entender y podamos entenderlos a ellos. Sí. Tienen que cumplirse los parámetros para la comunicación y por eso este tema y esta clase es demasiado importante. Pues lástima que el tiempo siempre va a ser corto. Pues sí, ya se nos acaba de pronto el tiempo aquí, nuestro moderador ya nos está cortando, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Matilda no era una estudiante del común, ella tenía un talento excepcional. Ahora, eso lo vivimos en la clase. A veces nos encontramos con esos chicos que uno dice, este chico, yo sé que puede dar más de lo que yo el día de hoy quiero tratar de transmitir a mis 40 estudiantes. Y pues desafortunadamente hay docentes de que, bueno, usted ya sabe, entonces quédese ahí a un lado. No, esos chicos son los que hay que explotar, claro, motivar más y no opacarlos porque ese brillo se puede opacar. O sea, yo creo que todos nos hemos encontrado con estudiantes así, hemos tenido chicos así. Y entonces es difícil y, por ejemplo, a veces uno trata como de manifestar eso en nuestras instituciones educativas y dice, ay, pero es que como no tiene la edad,
No, que siga ahí con los demás. No, es que en qué colegio lo vamos a meter porque entonces sería exclusión. O sea, ya podríamos llegar al otro extremo de que es un estudiante con habilidades excepcionales y lo podemos estar excluyendo y tratando como si fuera un niño de inclusión. Aquellos que tienen alguna dificultad, ya sea en el aprendizaje o una dificultad también emotiva, que ya tienen un diagnóstico, que hay que hacerles un PIAR, en fin, hacerle todo el proceso pues, que se le hace a aquellos chicos que tenemos con necesidades educativas. Entonces, también tenemos los talentos excepcionales y que no solamente los talentos son aquellos chicos que se destaquen en matemáticas, en ciencias, en física, sino también chicos que se destacan en el arte, en la pintura, en la música, deporte. por ejemplo, en deporte. Por ejemplo, Matilda era una chica brillante y lo logró, por decirlo así, gracias a que empezó a leer. ¿Por qué? Porque la lectura es la base de todo. Ahí se refugió, si yo quiero aprender matemáticas, sí, en eso. Si yo quiero aprender matemáticas, ¿cómo yo empiezo a aprender matemáticas? Leyendo. Si yo no sé leer, no voy a aprender matemáticas. Por más de que mi habilidad sean los números, si yo no entiendo un enunciado, si yo no logro entender una ecuación, no voy a comprender el ejercicio. Entonces, para darnos cuenta de que la comunicación oral y la comunicación escrita son la base del aprendizaje, son la base de todas las asignaturas. Yo soy docente de ciencias naturales, pero obviamente sé que el lenguaje es primordial, es lo primero. Exactamente. Bueno, muchachos, lo importante, conclusión, nuestra comunicación puede hacer que nuestros alumnos salgan, tengan un ambiente más óptimo para la enseñanza. Con nuestra manera de comunicarnos con ellos, también podemos modificar sus formas de ser. Tenemos un poder muy grande. Y como dice Spider-Man, un poder muy grande conlleva una gran responsabilidad. Y nuestra gran responsabilidad es educar y educar de la mejor manera. Sí, Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Estamos entonces en línea para continuar. Sí, lástima que el compañero Carlos se perdió la última parte por los problemas de conexión y como de conexión. Ahí sí, ya se le sale de las manos, como dicen por ahí. Sí, claro que sí. Bueno, feliz noche y estamos en línea. Bendiciones. Tal vez.